Dios te bendiga, te habla la pastora Maribel Sepúlveda. Pastoreamos en la iglesia Casa de Dios en el 2460 de Limón Avenue en Fort Lee, New Jersey. Estamos en el primer piso, en el cuarto 102. Todos los domingos empezamos a las 11:30. Si no tienes un sitio donde ir a adorar a Dios, te invitamos para que estés con nosotros. En el día de hoy el tema de la clase es Gedeón, un guerrero valeroso. Vamos a estar en Jueces capítulo 6 versos 1 al 24 y vamos a hablar un poquito de Gedeón. Gedeón era hijo de Joás de la familia de Abiezer de la tribu de Manases y vivía en Ofra. Solo podemos ver en Jueces 6:11. Mientras sacudía el trigo en el lagar en Ofra, para guardarlo de los bandidos de Madián, el ángel de Jehová lo llamó para que liberara a su pueblo. Eso lo vemos en Jueces capítulo 6, versos 12 al 24. Vemos que Gedeón ofreció inmediatamente un sacrificio según estaba establecido en Éxodo 20:24. Y aquella misma noche derribó el altar de Baal que pertenecía a su padre y levantó un altar a Jehová, según lo dice Jueces 6:25 al 27. Los habitantes de la ciudad exigieron la muerte de Gedeón, pero su padre argumentó que Baal mismo debía defender su causa si era Dios. Gedeón recibió el nombre de Jerobaal, que significa que Baal contienda. Y Gedeón convocó a los hombres de Manases, de Aser, de Zabulón y de Neftalí, según Jueces 6:35. Vemos que sin embargo dudó acerca de responder al llamado que se le estaba haciendo hasta que quedó confirmado por el doble milagro del vellón de lana, según lo deja ver Jueces 6:36 al 40. Vamos a hablar hoy de Gedeón y lo vamos a ver como un guerrero valeroso. Un guerrero es alguien que participa en la guerra, que es una persona valiente con determinación y coraje para enfrentar desafíos en situaciones difíciles. Cuando hablamos de alguien valeroso, es alguien que tiene valentía, que es valiente, que es bravo, que es intrépido, que es audaz, que es osado, que es animoso, sin miedo a enfrentar riesgos. Vamos a reconocer que Dios no ha cesado de llamar a hombres como Gedeón. En momentos difíciles y en circunstancias más difíciles, Dios llama a gente valiente, a gente que se atreva a desafiar las situaciones difíciles. Hay diferentes campos de ministración donde se predica el Evangelio y créame que en estos tiempos en que vivimos hay campos difíciles donde la gente arriesga aún con su vida para poder predicar el Evangelio. Vamos a enfatizar que Dios usa a los que sienten compasión por el mundo. Y sentir compasión con el mundo es identificarse ante los males de otros y querer ayudar, querer por lo menos ayudar en ese sufrimiento, aliviar ese sufrimiento. Nosotros tenemos que enfatizar que Dios usa a esa clase de personas que sienten compasión por el que sufre, que sienten compasión por los necesitados. Vamos a estar listos para aceptar el llamado de Dios cuando Dios nos necesite. O sea, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar preparados. La palabra de Dios dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pensamiento central de hoy dice que Dios llena de su espíritu y nos capacita cuando nos llama a servirle. Cuando el Espíritu Santo llega, Él es el que nos va a dar poder, el que nos va a dar autoridad, el que nos va a preparar para enfrentar situaciones, no importa cuáles sean. En Hechos capítulo 1 y capítulo 2, la palabra de Dios nos deja ver cómo aquellos discípulos, antes de salir a ministrar, el Señor los mandó al aposento alto para que fueran llenos del Espíritu Santo. Y Él le dijo, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, en Hechos 1:8.
y entonces me seréis testigos. Tenemos que pedirle la llenura del Espíritu Santo para que nos capacite, como dice el pensamiento central. Dios llena de su Espíritu y nos capacita cuando nos llama a servirle. Así que Dios es el que nos va a preparar. Si tú estás dispuesto, tú puedes estar seguro que el Espíritu de Dios va a estar contigo y te va a ayudar en cualquiera sea la situación. El texto áureo dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esto está en Jueces capítulo 6, verso 12. Cuando hablamos del ángel de Jehová, nosotros sabemos que Dios usa a sus ángeles para que ejecuten sus órdenes. Bendito sea el Señor. Y todo ángel que Dios envía a ejecutar sus órdenes pudiera ser llamado el ángel del Señor, según lo deja ver 2 de Samuel 24:16 y 1 de Reyes 19:5 al 7. Pero este personaje que aparece aquí es misterioso, ¿verdad? Y este misterioso ser llamado el ángel de Jehová es de un orden totalmente distinto. Es a la vez distinto y a la vez es uno con Dios, siendo semejante a Él. Habla como siendo el mismo Dios y su persona parece confundirse como la de Dios. Yo te voy a dar unos textos bíblicos para que tú los busques con calma, los puedes escribir y los puedes buscar después con calma porque son muchos y no te los puedo leer. Pero en estos textos se habla del ángel de Jehová. Génesis 16, 7 y 10, Génesis 18, 10 y del 13 al 14 y el 33, Génesis 22, 11 al 12 y del 15 al 16, Génesis 31, 11 y 13, Éxodo 3, capítulo 3, verso 2 y 4, Josué capítulo 5, verso 13 al 15 y el capítulo 6, verso 2, Jueces 6, del 12 al 22, Jueces 13, del 13 al 22, Zacarías 1, del 10 al 13 y Zacarías 3, del 1 al 2. El ángel de Jehová revela la faz de Dios en Génesis 32, 30. El nombre de Jehová está en él, en Éxodo 23, 21. Y su presencia equivale a la presencia divina, en Éxodo 32, 34, en Éxodo 33, 14 y en Isaías 63, 9. Su nombre es admirable, según Jueces 13, 18. Y esto se vuelve a repetir este nombre en la profecía de Isaías 9:6 y se le aplica a Jesús, al Mesías. Se llamará su nombre admirable. Esto es el mismo término también en hebreo. De todo esto, de todo, se puede llegar a la conclusión de que el ángel de Jehová es una verdadera teofanía o una aparición de Dios. Jehová mismo. Sabemos que Jehová es invisible, nadie lo ha podido ver jamás, lo dice Éxodo 33:20 y Juan 1:18 y primera de Timoteo 6:16. Pero el Hijo unigénito, lo ha manifestado, y no solamente por su encarnación en el Nuevo Testamento, sino ya en el Antiguo Testamento por sus apariciones como el ángel de Jehová. Ya teniendo esta explicación, vemos cómo fue el ángel de Jehová que se le aparece a Gedeón y le habla, bendito sea el Señor, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así es como comenzamos esta clase en este día. Bendito sea el Señor, la cual esperamos que sea de gran bendición para tu vida. La enseñanza bíblica de esta clase dice que como Gedeón hemos sido llamados para servir a Dios en formas específicas. Él tiene sus instrumentos para llevar a cabo su obra. Nosotros sabemos que hay un llamado general que Dios hace a todos,
y ese llamado es para la salvación. Pero hay otro llamado que es un llamado específico, que es el llamado al ministerio. En Efesios capítulo 4, verso 11, se nos menciona los diferentes ministerios que hay. Bendito sea el nombre del Señor. Los diferentes ministerios, así a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios que hay y que se encuentran en Efesios capítulo 4. Entendemos, gloria al Señor, que el Señor estableció estos ministerios en el capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Así que como Gedeón hemos sido llamados para servir a Dios en formas específicas. Dios, ¿verdad? Es un Dios claro, es un Dios que llama. Si te llama al ministerio del evangelismo, Él va a poner en ti ese fervor por las almas y te va a preparar. Si te llama, bendito sea el Señor, como maestro, te va a poner un fervor por la enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Y si es para pastor, pues un amor específico por las almas. Gloria al Señor. Así como Gedeón, hemos sido llamados para servir a Dios en forma específica y Él tiene sus instrumentos para llevar a cabo su obra. Somos instrumentos en las manos de Dios y Él nos conoce. Nos conoce. Si Dios te eligió a ti para un trabajo, no le digas al Señor que no, porque el Señor sabe la capacidad que tú tienes y que tú puedes ejercer ese trabajo. La lección pasada dio inicio con viendo cómo el pueblo estaba siendo oprimido y finalizó con un cántico de júbilo y una alabanza a Dios en labios de Débora y Barak. Vimos allí a 2 mujeres, a Débora y a Jael, que fueron las protagonistas de esa historia que pone en evidencia las maneras misteriosas en que Dios hace cumplir sus propósitos. Luego, después de 20 años de sometimiento y aflicción, Israel fue liberado una vez más por el brazo fuerte de Jehová. Pero vemos que ahora la paz no duró mucho. El pueblo nuevamente le da la espalda al Señor y como resultado Dios los entrega ahora en manos de un pueblo que había sido completamente derrotado en el tiempo de la conquista, que estos son los madianitas. Estos eran un pueblo beduino y cuando hablamos de un pueblo beduino es un pueblo nómada que habitaba en su país y era originario de Siria o de África, del África septentrional. También eran moradores del desierto. Y este pueblo dominaba la zona central de Palestina en esa época. Ahora el sufrimiento del pueblo de Israel es aún mayor. El sufrimiento y la frustración de estos israelitas ahora se torna en un matiz diferente porque los madianitas eran aliados con otras tribus. Cuando llegaban a Israel destruían la agricultura, robaban el ganado del pueblo. Pero vemos que aunque estaban pasando por esta situación, Dios le tenía una sorpresa reservada a Gedeón, porque era por medio de Gedeón que Dios iba a liberar al pueblo de Israel del azote de estos pueblos. Los madianitas eran conocidos como hombres o el pueblo que montaban camellos. Se entiende que fue la primera nación que pudo domesticar o
tener los camellos como uso de transporte. La historia de Gedeón, de este joven, nos muestra que era un joven arriesgado, inquisitivo, esforzado y valiente. Y aquí esta historia abarca 3 de los capítulos del libro de Jueces, capítulo 6 al capítulo 8. Y vemos que él ha sido una fuente de inspiración y un motivo de reflexión para hombres y mujeres de todos los tiempos que han recibido el llamado de Dios y que de corazón han estado dispuestos a servir a Dios. La forma particular en que Dios se manifiesta y las interrogantes planteadas por Gedeón son nuestro material de estudio en esta ocasión. Aquí aprendemos una vez más que Dios tiene recursos ilimitados para tratar con aquellos que Él ha de usar para que su nombre sea glorificado. Vamos a estar viendo la historia de Gedeón, cómo el Señor lo usa para libertar al pueblo una vez más. La parte 1 dice que el pecado, habla del pecado, sufrimiento y pobreza del pueblo de Israel. Mire a tal grado que llegó este pueblo. Ahora están sumamente pobres. En la historia de Débora habíamos visto que ella estaba triste porque las aldeas estaban quedando vacías. Y esto a ella le llamó la atención. Las aldeas quedaban abandonadas en Israel y habían decaído. Por eso fue que ella se levantó. Pero ahora estamos viendo un estado de pobreza grande en el pueblo de Israel. Y vamos a hablar de la apostasía del pueblo en la parte A. En Jueces capítulo 6, verso 1, se va a hablar de la apostasía del pueblo y la palabra se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián, por 7 años. Vemos aquí que Israel arruina nuevamente el reposo que Dios les había dado después de la victoria sobre el rey Javín, el rey de Canaán. Una vez más vuelven a ser infieles, apóstatas y rebeldes contra Jehová. Esto era un patrón de conducta que llevaba este pueblo de Israel. Siempre llevaban el mismo patrón de conducta. Dios los libertaba, estaban un tiempo en paz y volvían y se apartaban de Dios. Una vez que pasaba la crisis, el pueblo se iba en pos de las deidades extranjeras y dejaban al Señor de un lado. Con facilidad se olvidaban que Jehová se le había revelado como el único verdadero Dios, que desde el principio había advertido que no toleraría ninguna clase de idolatría. En esta ocasión el instrumento de juicio son los madianitas, que con la alianza de los amalecitas y otras tribus del desierto fueron un verdadero azote para los israelitas. Los madianitas están entre los descendientes de Abraham por su esposa Cetura. Génesis 25:1. Acuérdense que cuando vemos aquí vamos a hablar un poco de Moisés, ¿verdad? Porque también están vinculados a Moisés, que Moisés también tuvo una esposa madianita. Cuando él huye de Egipto, él va a Madián y ahí se casa con Séfora, que era de Madián. Se les atribuye a los madianitas ser los primeros en domesticar y usar los camellos, como dije anteriormente. Esta gente habitaba en la costa oriental del Golfo de Acaba, al nororiente del desierto de Arabia y al sur de las tierras de Moab y de Edom. Tenían mucho ganado y eran excelentes comerciantes, pero también eran muy idólatras y muy inmorales. Cuando los israelitas marcharon a conquistar a Canaán,
dieron muerte a 5 reyes de Madián, saquearon un distrito entero y mataron a todos los varones y mujeres casadas. Esto lo vemos en Números capítulo 31. Y quizás por esto y con estos antecedentes, cabe pensar que había suficientes motivos para que los madianitas quisieran vengarse del pueblo de Israel. En la parte B vamos a hablar de la opresión de los madianitas y estamos en los versos 2 al 6, que dicen de la siguiente forma: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Estamos viendo ahora la opresión del pueblo de los madianitas. Ellos tenían una estrategia para atacar al pueblo de Israel. Hicieron una alianza con Amalek y otras tribus beduinas del desierto. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. En Génesis capítulo 36, verso 12, lo podemos ver. Y habitaban en la región del Negev y Sinaí, en las fronteras de la tierra cultivada de Canaán. Israel era un pueblo agrícola, y si algo podía afectarlo era que ellos vinieran y destruyeran sus cosechas. El verso 3 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Los hijos del oriente es un término general que se aplica a diferentes pueblos que vivían en el oriente o en el nororiente de Canaán. Los madianitas, los amalecitas, los moabitas, amonitas, algunos nómadas y también los habitantes de la Mesopotamia entran en esta designación. Podemos afirmar que la región siria, que se extendía al este de Palestina hasta el río Éufrates, se le llamaba el país oriental. Esos son los pueblos que se conocen en el verso número 3 cuando habla: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. La táctica que usaban los madianitas y sus amigos, los secuaces, que venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. No venían pocos, venían muchos, como langostas, lo describe la palabra. Y era de esperarse que los israelitas que estaban sembrando, ya que eran gente agrícola, sembraban sus campos, y cuando ellos menos se los esperaban, subían estas personas y los atacaban y destruían los frutos de la tierra, y no dejaban que comer en Israel. Todo es claro que había una grande opresión a manos de los extranjeros, y esto llegó a ser tan intenso que los israelitas estaban aterrorizados y huyeron a las montañas y comenzaron a vivir en cuevas, en cavernas y en lugares fortificados. Usted sabe lo que es que después que Dios te da una tierra prometida que fluye leche y miel, por tu desobediencia ahora tengas que vivir aterrorizado y tengas que huir a las montañas y vivir en cuevas y en cavernas. Eso es lo que el enemigo quiere, quitarnos a nosotros lo que Jehová nos ha dado. Bendito sea el Señor. Tenemos que serle fieles a Dios, porque la bendición de Dios que Dios nos da en nuestras vidas hay que pelearla. Los madianitas y esta gente, sus aliados,
utilizaban muchos camellos, gran número de camellos, tanto para el transporte como para cabalgar en ellos, para la cabalgadura de sus guerreros. Y se cree que este fue el primer ataque organizado usando camellos que se conoce en la historia. En consecuencia, lo que sucedía era que cada vez que ellos les atacaban, Israel empobrecía. Y esta situación se mantuvo durante 7 años hasta que Israel se acordó de Jehová y clamó arrepentido, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, dice el verso 6, porque llega un momento en que la gente tiene que volver a su Dios. El único que resuelve, el único que nos ayuda, el único que va a estar siempre con nosotros en todo momento es Jehová. Y este pueblo se daba de cuenta de que ellos no iban a poder vencer al enemigo a menos que clamaran a su Dios. La parte 2 de este estudio está en Jueces capítulo 6, versos 7 al 12, y habla del arrepentimiento del pueblo y la respuesta de Dios. El arrepentimiento del pueblo y la respuesta de Dios. Este arrepentimiento los hace clamar a Dios, pero la respuesta viene en una forma diferente. La parte A dice que Dios los reprende por medio de un profeta. Dios los reprende por medio de un profeta. Vamos a leer desde los versos 7 al verso 10 para poder entender esta parte de esta enseñanza. Y dice así la palabra: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Sabemos claramente que la palabra nos dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Él les envió un profeta. Anteriormente Él levantaba un libertador. Ahora el verso 7 dice que Él les envió un profeta. Y la respuesta de Dios al clamor del pueblo en esta ocasión no fue levantarle ese libertador inmediatamente. Él les envía este profeta, y un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. Y lo mandó para que le recordara a este pueblo los hechos tan grandes, tan portentosos que Dios había hecho a favor del pueblo. ¿Verdad? El Señor había hecho desde que los sacó de la tierra de Egipto cosas grandes con este pueblo, ¿verdad? Y también lo envió a señalarle a este pueblo rebelde la inclinación que habían tenido todo el tiempo en desobedecer la voluntad de Dios. Él les dice: os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Es terrible, hermano, que un siervo de Dios no obedezca a la voz de Dios, y al contrario, ellos se inclinaron hacia las naciones paganas. Vemos que es importante destacar aquí que esta voz profética está anunciando el mensaje de Dios y les está denunciando su apostasía. Es un profeta que no se menciona, que no se da a conocer, pero sí se entiende que es un profeta valiente. Bendito sea el Señor, que no dudó en obedecer
lo que Dios estaba diciéndole que hiciera al ir a denunciar delante de este pueblo su conducta. Aquí la expresión así ha dicho Jehová le revela carga y la urgencia del mensaje que empieza con el recordatorio de que Jehová es el Dios de Israel. Como Dios es el Dios de Israel, no podía haber lugar para otro Dios. No podía haber espacio para ninguna clase de idolatría, porque Dios no tolera la idolatría. El Señor le recuerda que Él fue quien los sacó de la esclavitud de Egipto, de la tierra de servidumbre. Ya había pasado mucho tiempo desde el acontecimiento del éxodo, de la liberación de Israel, de la cual esta generación no había participado. Tampoco fueron testigos de la manera en que Dios introdujo sus ancestros a la tierra de Canaán, pero ellos habían escuchado muchos relatos de las maravillas de Dios a favor de ellos. Una de las cosas que continuamente ellos hacían eran sus fiestas. Una fiesta como la Pascua eran recordatorios perpetuos de que la mano fuerte y el brazo extendido de Jehová siempre estuvieron al lado de su pueblo cuando obedecían. No podemos entender cómo ellos, teniendo un Dios tan grande, continuamente se apartaban de hacer la voluntad de Dios. Lo que sí estaba claro es que todo lo que Dios demandaba de ellos era que le fueran fieles y que le obedecieran. No debían de ser seducidos por las costumbres paganas y la inmoralidad de aquellas naciones, y mucho menos levantarle altares a otros dioses. ¿Por qué? Porque Israel había sido el pueblo escogido y eso era un privilegio. Vemos aquí que el primero de los mandamientos que se le dio a Moisés en el Sinaí, que tenía que ver con la adoración solamente a Dios, había sido violado. Pero esta generación de dura cerviz, igual que las anteriores, habían desobedecido a Dios, y sabemos que Dios en su retribución los había entregado en manos de sus enemigos. En la actualidad, pues hay muchos que afirman vivir libres de idolatría, pero no se dan de cuenta que hay dioses modernos ante los cuales el hombre se rinde y menosprecia a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que se mueven hoy día en nuestros ambientes. El internet, las modas, las drogas, el dinero, a veces las pertenencias son cosas que se convierten en dioses y que nos alejan de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermano, con estas cosas. La parte B dice que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, y ahora vamos a leer los versos 11 y 12, que dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ofra era de Abieser en Manases, y esto quedaba al oeste del Jordán. En el tiempo de Gedeón era el centro de la familia de los abieseritas. El pasaje que estudiamos anteriormente, el pasaje número 10, terminó con unas palabras llenas de dolor cuando Dios le está denunciando a ellos que no habían obedecido su voz. Aquí no se habla de cómo el pueblo reaccionó cuando reciben el mensaje del profeta, pero sí se habla de que clamaron a Dios en medio de la angustia, y esto revela que había disposición de arrepentimiento y que tenían la esperanza de que Dios los iba a libertar nuevamente. Ahora en estos versos lo que estamos viendo es que de nuevo Dios, a través del ángel de Jehová,
se revela para hablar con el futuro libertador. Primero envía un profeta y ahora personalmente el ángel de Jehová desciende y va a haber un encuentro entre el ángel y Gedeón que se va a producir en un lugar concreto, definido, como para que no quede duda de que Dios es el Señor de la historia y de los acontecimientos, y que Él está presente en medio de su pueblo. La ciudad es Ofra de Abiezer, hijo de Galaad, el centro de la familia de los abiezeritas. Allí es donde se presenta el ángel de Jehová y se sienta debajo de una encina. Muchos estudiosos de la Biblia concluyen que el ángel del Señor o el ángel de Jehová es un ser celestial y es mencionado varias veces en el Antiguo Testamento. Es una teofanía o manifestación de Dios mismo en forma visible y corporal antes de la encarnación de Cristo, es decir, el mismo manifestado en el Antiguo Testamento. Esto es muy posible, ya que en muchos pasajes se les hace prácticamente idéntico a Dios, y yo les mencioné bastantes pasajes al principio de la lección, y en ocasiones habla no solo en nombre de Jehová, sino como Él, lo cual lo vamos a ver más adelante, los versos 16 y versos 23. Ahora aquí entra en la escena Gedeón, que es el hombre que Dios va a usar para que sea el libertador de su pueblo. Hijo de Joás, él estaba sacudiendo el trigo, era el alimento para él y su familia, en un lugar para esconderlo de los madianitas, en el lagar. El lagar era el sitio donde se pisaban las uvas para extraer el jugo. Y un lagar que estaba lleno era señal de prosperidad, pero un lagar que estaba vacío era señal de hambre. Y esto era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Estaban pasando hambre, estaban pasando necesidad. Vemos que debido a la escasez que se experimentaba en esos días, Gedeón lo usaba para sacudir el trigo. El saludo del ángel. El saludo es: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y esto es una afirmación de que Dios estaba con Gedeón y el reconocimiento de dos características que estaban presentes con él, así como lo estuvieron con Moisés y Josué. Era esforzado y era valiente. Y esto era confirmación de que Dios usaría a este hombre para traer liberación a su pueblo de la opresión de los madianitas. Aquí en esta parte te añadí una foto del lagar para que vieran la forma como se suponía que funcionaba el lagar, donde exprimían las uvas, las pisaban para poder extraer el jugo. Pero es evidente que ese lagar donde estaba él sacudiendo el trigo no tenía uvas. Bendito sea el Señor. La parte 3 dice que Gedeón responde al llamado divino. Jueces capítulo 6, versos 13 al 24. Y en la parte A habla de Gedeón cuestiona a Dios. Jueces capítulo 6, versos 13 al 16, que dice así: Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Wow. Gedeón cuestiona a Dios. Hay muchas preguntas, y es bueno a veces preguntarse, bendito sea el Señor. Y vemos cómo Gedeón, bendito sea el Señor, presenta una actitud de cuestionamiento frente a las palabras
del saludo de aquel visitante, de aquel ángel. Pero él no lo hace en forma maleducada, él lo hace en una forma educada, pero es explícito, ¿verdad? El joven, este hombre, el joven agricultor, pone en tela de juicio lo que el ángel está diciendo, la aseveración del ángel de Jehová, ¿verdad? Con lo que le está diciendo. Para Gedeón, la condición era miserable en la cual estaba viviendo el pueblo. Bendito sea el Señor. Y el mal que él consideraba que había sobrevenido a Israel no coincidían con las historias que se le habían contado, que se le habían transmitido de generación en generación. También tenemos que ver otro detalle extraordinario en todo esto. Dios no impide que sus siervos tengan dudas, preguntas, inquietudes, cuando éstas nacen del corazón sincero y una mente inquisitiva. Nosotros somos seres humanos que muchas veces estamos llenos de preguntas y se las hacemos al Señor, aunque muchas veces esas preguntas no tienen respuesta. Ahora, el Señor se revela de manera gradual hasta que nos convence de que Él es quien nos ha escogido para cumplir con la misión, sea cual sea la misión que Dios nos dé. Gedeón tuvo un encuentro con el Dios vivo, con el Dios de sus padres, pero como nos ocurre a la mayoría de nosotros, aún después de aceptar y creer que era el mismo Dios quien le hablaba, más tarde él le pide señales a Jehová para confirmar que Jehová le iba a dar la victoria. La primera pregunta que Gedeón se hace aquí y que está cuestionando la afirmación de que Jehová estaba con él. Por eso que le dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Muchas veces usted se pregunta, si Jehová está conmigo, ¿por qué me están pasando tantas cosas? ¿Por qué yo tengo que pasar por tanto? Fíjense, hermano, el sufrimiento de su pueblo no era ajeno. Él sabía que el pueblo estaba sufriendo. Gedeón conocía que el pueblo estaba sufriendo. Y Dios según él pensaba que Dios había desamparado a Israel y lo había entregado en manos de sus enemigos, pero no fue Dios, fue la rebeldía del mismo pueblo, el causante de que ahora el pueblo viviera en esta condición. Ahora vemos que el Señor lo mira y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Vemos aquí la gran misericordia de Dios. Dios lo pudo haber reprendido, pero en lugar de reprenderlo, le está dando palabras de ánimo. No solo lo exalta su vigor para Gedeón, sino que respalda, aleluya, el que él lo está llamando. Ve con tu fuerza. Lo está comisionando para que sea el instrumento de la liberación de Israel y le está garantizando que él va a estar con él, su compañía. Mire, y si Jehová con nosotros, no necesitamos nada más. Si Jehová está con nosotros en el proceso, hermano, tú no necesitas nada más. Vemos que Gedeón quedó sorprendido ante esta comisión y del fondo de su alma le pregunta, ¿con qué salvaré yo a Israel? Vemos aquí, hermano, que él empezó cuando ve que Dios lo designa una labor tan grande, él se hizo una evaluación. Y él se hace una evaluación de los recursos que están a su alcance. Y se da de cuenta que su familia está en una situación pobre. Bendito sea el Señor. Dice, se da de cuenta de que su familia es la más intrascendente de Manases y él más joven de todos. Vemos aquí, bendito sea el Señor, que él, gloria al Señor, le responde de esta forma, bendito Dios, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Dios no mira las capacidades porque tú seas mayor o menor. Dios es el que capacita. El Señor es el que capacita. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos aquí que esa actitud que Él tomó es común en aquellas personas a quien Dios llama a su servicio. Nosotros a veces pensamos que no podemos hacer el trabajo que Dios nos manda hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios le está asegurando aquí a él que su presencia iría con él. Bendito sea el Señor. Y es de la misma forma que nos lo dice a nosotros también. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo voy a estar allí. Bendito sea el nombre del Señor. Le dice en el verso 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotará a los madianitas como a un solo hombre. Bendito sea el Señor. Cuando Dios envía, el triunfo en la misión está respaldada por su autoridad. Cuando Dios envía, es porque Dios sabe que que Él puede contar con nosotros para hacer el trabajo. Así que sigue adelante, no importa por lo que tú estés pasando, no importa tus recursos, no mires tus recursos, porque Jehová abre ríos en medio del sequedal y en medio del desierto, y Dios va a proveer lo que haga falta para tener la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. La parte B de este estudio nos habla de que Gedeón cree en Dios. Y ahora estamos en el capítulo 6, versos 17 al verso 21, que lee de la siguiente forma. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vida. En este momento ya Gedeón sabía que ese visitante era alguien especial. ¿Y qué hace él? Le pide que si ha ganado su favor, le dé una prueba de que realmente es Jehová quien habla con él. Además, le está rogando que no se marche del lugar hasta que no vuelva con una ofrenda. Vemos que este ángel de Jehová, el ángel del Señor, aceptó la invitación y Gedeón se apresuró a preparar un cabrito y panes sin levadura. Lo mejor estaba por venir, porque cuando él regresa, él trae esta ofrenda, esta merienda para el ángel. El ángel pidió que colocara los panes y la carne sobre una peña y derramara el caldo sobre ellos. Sin dudarlo, Gedeón hizo lo que el ángel le pidió, y frente a sus propios ojos, este personaje tocó la carne y los panes, de la peña salió fuego y la ofrenda se consumió. Yo veo que esta ofrenda fue aceptada por Jehová, y enseguida el ángel desapareció
ante el asombro de Gedeón. Había un poco de incredulidad al principio, y la incredulidad inicial de Gedeón fue escalando gradualmente hasta el plano de una nueva y profunda experiencia espiritual, que es lo que está teniendo Gedeón en este momento. La parte C habla de que Gedeón adora a Dios, versos 22 al 24, que dice así: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Cuando ya por fin se da de cuenta de que era el mismo ángel de Jehová, él exclama con temor, ¿verdad? Sabemos que al principio él pensó que se trataba de un forastero, pero a medida que se fue desarrollando esta conversación, él se da de cuenta de que estaba hablando con un enviado de Dios, y finalmente comprueba que era el ángel del Señor, y la conclusión que tiene fue que Dios mismo lo había visitado. Es natural que entrara en terror, ¿verdad? Que entrara en temor. El temor lo embarga cuando se percata que había visto cara a cara al ángel del Señor. Y esto lo llevó a pensar que era un hombre muerto. Pero este temor desaparece ante las palabras que Jehová le da. Jehová le dice: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Dios estaba con Gedeón en ese momento. Sabemos que su presencia obedecía a un acto de vida y de liberación para el pueblo de Dios. De tan grandemente ama Dios a su pueblo, que él mismo se presentó a Gedeón para darle la encomienda de que él iba a ser el escogido para liberar al pueblo. Gedeón se derrama en adoración, ¿verdad? Y es un gesto que envuelve todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios, y que responde al amor y a la misericordia del Señor de paz. Para conmemorar esto, Gedeón edifica un altar y lo llama Jehová es paz. Vemos que Dios trae paz. Trajo paz a aquellos discípulos cuando iban por el camino de Emaús. Iban atribulados, temerosos, desconsolados. Después que Jesucristo resucita, y en Lucas 24, verso 35 al 39, el Señor les trae esa paz que ellos tanto necesitaban. Vemos que Él es la paz, Él es Shalom. Bendito sea el Señor, y esa es la paz que el Señor nos quiere brindar a todos los que creemos en Él. Un corazón donde mora la paz de Dios siempre estará en disposición de adorar a Dios, no importa cuáles sean las circunstancias de la vida, y aún más en momentos que parece que el Señor no estuviera presente. En momentos de dificultad, hermano, nosotros necesitamos sentir esa paz, y Dios nos va a dar esa paz. Dios va a estar con nosotros ayudándonos. Ya de esta forma, pues terminamos con esta clase de este día, Gedeón, un guerrero valeroso. Y te dejo con las siguientes preguntas. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel en ese momento? ¿Cómo fue la respuesta de Dios en esta ocasión al clamor del pueblo? ¿Cómo contestó? ¿Qué pasó con Gedeón cuando comprobó que había visto cara a cara al Señor? Y por último, ¿qué aprendiste hoy? Yo espero que tú hayas aprendido algo y que tú entiendas que Jehová nos escoge a nosotros con propósito. Nosotros todos estamos en las manos del Señor. Deja que Jehová te use
Si Jehová te ha encomendado a algo, hermano, depende de Dios completamente. Los recursos los provee Dios. Todo lo va a proveer Dios. El Espíritu Santo te va a llenar de fuerza, de valor, de fortaleza para que tú puedas terminar el trabajo que has emprendido. A veces pensamos que no tenemos fuerza, pero la fuerza nos las da el Espíritu Santo de Dios. Si Jehová te escogió, Él sabe por qué te escogió a ti. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta clase. Padre, te doy gracias, Señor amado, por esta clase de esta noche. Yo espero que cuando los hermanos la escuchen, esta clase sea de bendición para sus vidas, que tú hayas hablado de alguna forma en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor amado, y que tú sigas levantando hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres decididos para que esta obra siga adelante, Jehová. Que nosotros, así como Gedeón, podamos hacer la diferencia en medio de un mundo pecador. Padre Santo, ayúdanos a seguir adelante haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante en el Señor.